Aren't they like better explained by the autism than with the other labels? Well, um, I'll give you two answers. For Podría instance, darte for the dos respuestas. social Por ejemplo, anxiety en relación con la ansiedad problem, social, yes, el of problema de course. ansiedad When we social, think of sí, autism, we think desde of luego, ¿no? Cuando social anxiety. pensamos en el autismo, pensamos en esta ansiedad Yet, social. for No some obstante, people, para algunas when, for personas, instance, we cuando, compare por ejemplo, comparamos their, I don't know, fears, sus hypervigilance, miedos, su fear of hipervigilancia, being judged, el miedo a ser juzgado, to juzgada, that of other non-autistic ¿no? En people, relación still con la they present gente with que no tiene una significantly condición de higher autismo, concerns than other presentan non-autistic people. preocupaciones Even mayores que others las are autistic personas people. que When no tienen such un is the diagnóstico de case, then we might autismo. consider Cuando that esto es así, podemos a social considerar anxiety que diagnosis el diagnóstico de still ansiedad makes sense. social sigue teniendo sentido. And it was the Y case bueno, for de hecho era John. así, ¿no? En el caso de John. For the BPD diagnosis, Relación con el even diagnóstico de though trastorno por maybe estrés some postraumático, lo podría decirse lo features mismo, that we aunque algunos could rasgos have considered que through the podríamos lens considerar in the a BPD, través de la after a lente while, del we trastorno saw por estrés them postraumático, more through después the autism lo lens. miramos más a través de la And lente what del happened, autismo. Lo que at least sucede, for John, in por lo John's menos en case, el is caso de that John, um, that's also some of es que, the bueno, esto challenges of también es un this poco el patients when they desafío que have podemos the tener como social anxiety. terapeutas, ¿no? Si For vuelvo, instance, por problem, ejemplo, al of problema de course, ansiedad social, it interacts a evidentemente lot with interacciona mucho specific autistic con features. So, rasgos of course, when we específicos think del of autismo. treatment of Por ejemplo, shame cuando and the pensamos en social anxiety, tratamiento we de have la to also culpa, la vergüenza, la think ansiedad of social, tenemos que goals pensar that might también en differ objetivos from que that pueden of diferir non-autistic people, de lo que also the haríamos con needs una that might persona que differ. no For tiene instance, autismo. También necesidades que looking pueden ser people in the diferentes. eye, Por for ejemplo, mirar a la gente a los people who are ojos, ¿no? non-autistic and who present with social anxiety, Para we will una probably persona consider that it's que tiene ansiedad social, avoidance and that pero people, in order to no, pero no tiene un diagnóstico de autismo, podemos feel less considerarlo socially un anxious, comportamiento de they would have evitación to do para sentir exposure menos and ansiedad the social, opposite, ¿no? etc. Of Necesitan course, for some autistic people, justamente lo contrario, exponerse. there Pero por may be supuesto, para an personas con avoidance autismo, component, but there might also be puede haber un componente de evitación, needs that are pero puede haber associated, for también instance, una with necesidad específica sensory relacionada con information. For instance, for some people, for some la autistic people, información looking people in sensorial. the Por eye ejemplo, para algunas actually personas con is autismo, mirar too a las much going personas en on, los ojos too es many doloroso, movements and ¿no? etc. Suceden So, demasiadas of cosas, course, demasiados movimientos, etcétera. when Entonces, we evidentemente, disentangle things, cuando it's more desentrañamos las complex. cosas Of es course, más we have to complejo consider that siempre y even tenemos though que tener we're en still cuenta treating social anxiety, que in aunque this sigamos case, tratando la ansiedad it will social, not en este be caso, a typical treatment, or we have to no consider va a ser un tratamiento the típico, ¿no? Tenemos que tener en interaction cuenta between la interacción autism and social anxiety. entre el autismo y la So ansiedad just social. going back to BPD, Así que volviendo al there's still trastorno por estrés very limited postraumático, literature on the association between hay borderline bibliografía muy autism. restringida en la Um, relación entre el TLP y el I've been autismo. asked quite often the question because I think it really became Y bueno, hago con frecuencia la uh, pregunta porque a creo que very hot topic among clinicians. se ha The convertido en question una cuestión regarding candente, differential ¿no? diagnosis, especially in Los women. diagnósticos diferenciales, en Was not the particular en case las before. mujeres, I mean, ¿no? 10 No years era ago or así en 15 years ago. absoluto Now it's the hace case, as I said, 10 because años, also 20 años, pero ahora we sí recognize es así porque uh, reconocemos features and also how rasgos autism features might present autistas, ¿no? Que pueden in women. So presentarse there might en be las mujeres de manera there might be diferente some differences, y puede haber diferencias. and we see that there is Y an overlap, vemos at que hay least in una terms of superposición emotional functioning, social desde el punto de vista del difficulties between funcionamiento emocional, las dificultades borderline and sociales entre autism. el So TLP this y is el also autismo. why Así que we are now aware este es el motivo por el que that, for ahora instance, some somos people who conscientes have a de que borderline algunas diagnosis actually personas que they tienen are un diagnóstico de autistic, TLP en realidad
lo que tienen es autismo. Pero hay un estudio reciente, puedo mostrarlo un poquito más adelante, un estudio de cohorte que fue realizado en Suecia y lo que muestra es que cuando hacemos un seguimiento a la gente con diferentes diagnósticos que más tarde, ¿no?, apareció el diagnóstico de autismo, una proporción muy pequeña tenía un diagnóstico de TLP, pero era bastante esperado porque es algo muy significativo desde el punto de vista clínico muy recientemente. No obstante, cuando nos centramos en esta pequeña muestra de gente que había recibido un diagnóstico de TLP, cuando se les rediagnosticó como personas con autismo, la mitad de estas personas presentaban ambos diagnósticos. Esto significa que para algunas personas sí, el autismo puede explicarlo todo. Para otras personas, en realidad, tenían criterios que encajaban dentro del TLP. Vale. Y este es el caso en el caso de John, ¿no? Que tenía ambos, presentaba ambos. Sí, sí, efectivamente. Bueno, en realidad en su caso el trastorno por estrés postraumático apareció de una manera tardía y bueno, pero se mantuvo y empezó durante la terapia, empezó a utilizar medicación, a tomar medicación y fue de mucha ayuda para él. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta, miedo, observaciones, comentarios en relación al modelo biosocial, pero también la parte de los miedos o un poco lo que os surja? Luego hemos hablado del hecho, ¿no?, de que es una persona queer. No sabíamos si esta identidad queer, disculpa, yo soy portuguesa, no hablo castellano, pero inglés no es mi primera lengua, entonces tengo dificultades. Bueno, el hecho de que es una persona queer, ¿te parece que contribuye a la invalidación social? O, discúlpame, o la parte biológica? Sí, porque puede ser ambos, ¿no? Bueno, es una pregunta muy interesante y de hecho es perfecta para la transición entre lo que estamos haciendo ahora y lo que vamos a mencionar después del descanso. Y bueno, mi gata ha hablado, quiere participar en la conversación. Así que, bueno, quizá respondo tu pregunta un poquito más adelante, pero bueno, desde el punto de vista de la parte biosocial, esto era muy relevante porque como veremos un poquito más adelante, si eres autista y queer, tienes un estatus de doble minoría. Ambas identidades, como podemos imaginar, te exponen a mayor riesgo de discriminación, de sentir vergüenza. Así que sí, desde el punto de vista de la transacción social es algo que pertenece a la identidad de John, pero es algo también que le expone a más invalidación social, tanto desde el punto de vista de acceso limitado a tratamiento psicológico, pero también en la sociedad en general. ¿Algún otro comentario? ¿Os han surgido miedos? Sé que las personas que desarrollan terapia dialéctico-conductual están muy bien equipadas para abordar este tipo de cuestiones y, bueno, pueden nombrar sus miedos sin dificultad, así que por favor, demostradme que esto es así. Sí,
Un miedo que apareció es que podíamos invalidar su experiencia y al mismo tiempo veíamos que era muy importante trabajar un poco para intentar contener las conductas autolesivas y el riesgo de suicidio. Entonces, ¿no? Teníamos esta conversación sobre cómo equilibrar, ¿no? Este tipo de experiencias, ¿no? Trabajar en este tema tan candente y al mismo tiempo trabajar la invalidación social. Así que sí, ¿no? Estabais debatiendo, entiendo, ¿no? La necesidad dialéctica que tenemos, ¿no? De validar, aceptar, evidentemente, ¿no? Porque hace falta aceptación y al mismo tiempo hay que cambiar lo que hace falta cambiar. Y en su caso, evidentemente, las conductas autolesivas eran un problema. Y si lo he entendido adecuadamente, teníais miedo como una persona no autista. Bueno, no sé si os identificáis como personas no autistas, pero bueno, he entendido esto como terapeutas no autistas. Teméis que podáis invalidar, ¿no? Eh, algunas de sus experiencias. ¿Esto es así? ¿Es esto lo que has planteado? Vale, muy bien. Es de mucha ayuda. Y bueno, voy a hablar un poco de esto, el miedo a invalidar la experiencia del otro es de mucha ayuda, porque nos coloca en un lugar donde si el miedo no es muy elevado, puede aumentar nuestra curiosidad en lugar de ir demasiado rápido a las conclusiones, ¿no? De así es la situación para John. Lo que, ¿no? Nos gustaría es que este miedo a invalidar sus experiencias puede ayudarnos como terapeutas a no precipitarse, no tener una necesidad demasiado o de caer en la urgencia de interpretación en determinado sentido. Y bueno, puede ayudarnos a ser más curiosas, a hacer más preguntas, intentar realmente contextualizar el comportamiento, pero también sus objetivos, intentando tener en cuenta también su identidad autista y cómo vive las cosas a través de su propia lente. ¿Te has referido a esto? Vale, sí. Como he dicho, si el miedo está regulado, puede ser de mucha ayuda, porque ayuda a contrarrestar algunas urgencias que podemos tener como terapeutas de aplicar nuestras representaciones de cuáles son las necesidades de las personas a partir de nuestras propias experiencias y por supuesto pueden ser diferentes a las de la propia persona. ¿Alguna, alguna otra observación? ¿No? ¿Qué os parece si nos tomamos un descanso ahora? ¿Os parece bien? ¿Sí? Vale, estábamos pensando en un descanso de 15 minutos, si os parece bien. Muy bien, vale, pues volvemos a hay 35 y 36 más o menos. Perfecto. Nos vemos en 15 minutos.